Vamos a obtener la composición en porcentaje masa de la cementita que corresponde a hierro 3, carbono. De tal manera que el porcentaje atómico se nos da de manera implícita. Una vez obteniendo el porcentaje atómico, vamos a transformarlo a porcentaje masa. Bien, para eso necesitamos obtener una relación de la composición de estos elementos. Bien, entonces, realizando una relación en proporción hierro-carbono, debido a la cantidad de átomos que contengo de hierro y de carbono, eso me está representando el 100% de la constitución de mi material. Por lo tanto, si aquí yo tengo un subíndice 3 indicándome que tengo 3 átomos de hierro y acá un 1 que me está indicando la cantidad de átomos de carbono, entonces yo puedo decir que la relación para la composición de la cementita es de 3:1 para el caso del hierro y del carbono. Bien, entonces esto me va a representar el 100% de la constitución de mi material, de tal manera que yo voy a decir que el 75% de la constitución de mi material, debido a la relación, es de hierro, mientras que el 25% restante constituye la relación, pero en carbono. Entonces aquí lo tengo. Esto sumado me da el 100%, que representa la constitución total de los elementos que yo tengo en hierro 3 carbono. Bien, entonces eso, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para poder aplicarlo en la siguiente fórmula, que dice que la suma de las fracciones de los elementos que estoy manejando multiplicados por su masa atómica de cada uno de los elementos dividido entre el número de Avogadro, pues esto va a ser igual a la composición total de todos los elementos que estemos manejando. Para este caso estamos manejando únicamente dos elementos, por lo tanto únicamente tendremos dos términos. Eso quiere decir que mi fracción de hierro, en este caso, que va a representar precisamente esta parte, va a estar multiplicada por la masa atómica del hierro dividido entre el número de Avogadro. Donde el número de Avogadro lo tenemos acá, que es de 6.022 por 10 a la 25. Bien, y esto más la composición, esta es la fracción del hierro y esta es la fracción de carbono, de tal manera que entonces la fracción en porcentaje atómico es para el carbono multiplicada por la masa molar del carbono dividida entre el número de Avogadro. Bien, entonces tenemos la parte que corresponde a la fracción o porcentaje atómico, pero ¿cuál es el valor de la masa atómica para cada elemento? Bien, esto se puede encontrar en cualquier tabla periódica ubicando dónde está cada uno de los elementos, de tal manera que la masa para el caso del hierro es de 55.85 gramos sobre mol, mientras que la masa atómica del carbono es igual a 12, los dos ambos redondeados, entonces gramos sobre mol, de tal manera que ya tenemos todos los datos para poder sustituirlos en esta ecuación y obtener así un valor. Entonces, a continuación, en la parte de abajo únicamente voy a colocar un signo igual, haciendo referencia a que es el equivalente a todo esto que tenemos en esta parte de aquí. Entonces, la fracción del hierro es del 75%. Como en probabilidad un 1 me representa el 100%, para representar el 75% yo voy a colocarlo como 0.75. De tal manera que eso va a estar multiplicado por precisamente la masa del elemento, que en este caso es la masa atómica del hierro, que es de 55.85 gramos sobre mol. Bien, mientras que esto va a estar dividido a su vez entre el número de Avogadro, que es de 6.022 por 10 a la 25 átomos sobre mol. Bien, y esto lo vamos a sumar con el porcentaje o la fracción atómica para el caso del carbono, que es de 0.25, que ambos en esta parte, 25 más 75 me daría el 100%, o mi 1,
Esto va a estar multiplicado por la masa del carbono, que es de 12 gramos sobre mol. Y esto va a estar dividido entre 6.022 por 10 a la 25 átomos sobre mol. Bien, entonces únicamente realizamos operaciones y lo que vamos a obtener entonces es el resultado para la suma de las fracciones de los elementos que están constituyendo a la cementita. Entonces, esto es entre el número de Avogadro, y realizando las operaciones en la calculadora podemos obtener ese valor. 0.75 por 55.85 entre 6.022 por 10 a la 25, y eso más 0.25 por 12 entre 6.022 por 10 a la 25, y eso me da un valor de 7.454 redondeado a 3 decimales por 10 a la menos 25, y debido a las unidades se cancela mol con mol, de igual manera acá, y me queda en la parte del numerador gramo sobre átomo. Bien, entonces esto todavía lo tenemos que ocupar para otra expresión. Esta otra expresión me va a indicar cuál es la proporción que yo voy a tener, a la cual yo le voy a llamar C, que va a representar la fracción en masa del elemento que yo quiera analizar, o del cual yo quiera obtener su fracción masa. En este caso colocamos el subíndice del que nosotros deseemos obtener, y vamos a comenzar con el hierro. Esto es igual a una fórmula. Esa fórmula es igual a colocar la fracción porcentaje del hierro, que multiplica a exactamente lo mismo que tenemos en esta parte de aquí, que es la masa del hierro dividido entre el número de Avogadro. Y esto a su vez va a estar dividido entre la suma de todas las fracciones, que es el total, lo que acabamos de obtener precisamente, de la masa de los elementos dividida entre el número de Avogadro. Bien, en esta pequeña fórmula yo puedo hacer una simplificación debido a que el número de Avogadro está dividiendo tanto en la parte del numerador como en la parte del denominador. Entonces, para simplificar un poco la expresión, yo voy a quitarlo, lo voy a omitir, de tal manera que únicamente obtendré un equivalente que me va a representar exactamente lo mismo, donde voy a colocar el porcentaje de la fracción del hierro, que en este caso es 0.75, que va a multiplicar a la masa del hierro, la masa molar del hierro, que es de 55.85 gramos sobre mol, pero esto ya no lo voy a dividir entre el número de Avogadro, porque tendría que dividir en la parte del numerador y dividir en la parte del denominador, de tal manera que únicamente lo vamos a dejar así, y únicamente el término que vamos a dejar va a ser esta misma expresión, pero sin hacer la división entre el número de Avogadro, de tal manera que eso es igual a tenerlo. Lo único que voy a hacer para obtenerlo en términos sin el número de Avogadro es multiplicar precisamente el resultado que acabamos de obtener por el número de Avogadro. Entonces eso por 6.022 por 10 a la 25, y ese valor me da de 44.8875. Bien, entonces este es el valor que yo tengo en esta parte de aquí. Ahora, ¿qué es lo que voy a obtener? Lo que voy a obtener es precisamente el valor de la fracción masa del elemento hierro en este caso. Entonces voy a borrar en esta parte de aquí para continuar, de tal manera que haciendo esta operación yo voy a tener 0.75 por 55.85 entre 44.8875, de tal manera que 0.75 por 55.85 entre 44.8875 me da un valor de
la composición en hierro igual a 0.9332 si lo redondeo a 4 cifras. De tal manera que esto es igual a un porcentaje en masa de el 93.32% de la masa total de el hierro para el caso de la cementita. Ahora, para el caso de la composición en masa del carbono, esto va a ser igual a la cantidad total, es decir, a mi 100% de la composición, o lo que es lo mismo, a mi 1, menos el valor del porcentaje de la composición en masa del hierro, que es precisamente el valor que tenemos arriba, 0.9332. De tal manera que la composición de la fracción en masa del elemento carbono es igual a 1 menos 0.9332, y esto va a ser igual a 0.0668, o lo que es lo mismo, mi composición de carbono en porcentaje de masa, que es lo que ya obtuvimos, es de 6.68%. Multiplico esto por 100 para obtener en términos de porcentaje. Entonces, esto lo hice para realizarlo más rápido, ya de que para obtener este mismo valor de 0.0668, yo debía haber aplicado esta misma fórmula, pero en lugar de obtener aquí con el hierro, lo tuve que haber hecho con el carbono, y de tal manera aquí también tuve que haber considerado la fracción del carbono y la masa molar del carbono. Realizar los mismos cálculos para obtener este mismo valor. Aquí únicamente le restamos la parte del complemento, que es precisamente lo que corresponde al porcentaje en masa para los dos elementos, de tal manera que la suma del porcentaje en masa del carbono con el porcentaje en masa del hierro me tienen que dar el 100%, lo cual quiere decir que ya hemos obtenido ambos valores. Esta es la cantidad de porcentaje en masa de la composición de carbono para la cementita, mientras el 93.32% corresponde a la composición en porcentaje de masa para la cementita con el hierro. Bien, entonces espero que este video haya sido de ayuda y gracias.